En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos del 13 al 22. Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos, ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo? ¿Qué santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar? ¿Qué santifica a la ofrenda? ¿Quién jura pues por el altar? Jura por él y por todo lo que está sobre él. ¿Quién jura por el templo? Jura por él y por aquel que lo habita. ¿Y quién jura por el cielo? Jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él». Palabra del Señor. Bueno, pues este evangelio, es el arte de la corrección, ¿verdad? Toda una explicación de verdaderamente entender todo lo que hacemos en la vida, no nada más en el aspecto religioso, sino en todo lo que es tu diario vivir, ¿verdad? Pero Jesús está muy contrariado, ¿verdad? Muy contrariado, y las primeras palabras son fuertísimas, y eso es una realidad que nosotros siempre tenemos que estar atentos, porque no nada más es que muchas personas abiertamente impedimos que las demás personas se acerquen a Dios. Hay muchas personas que nosotros mismos cerramos la oportunidad, consciente o inconscientemente. Dice: «Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque ustedes les cierran a los hombres el reino de los cielos, ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar». Qué duro de haber sido para ellos haber escuchado estas palabras, ¿eh? O sea, nosotros somos piedra de tropiezo para ellos. Jesús en muchas ocasiones habla que tenemos que estar muy atentos. ¿Se acuerdan cuando los niños, verdad? Dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan. No se los impidan. Entonces los apóstoles empiezan a comprender que el reino de los cielos es una cosa mucho más grande que la idea localista, individualista, territorialista que existía en ellos. Entonces dice los niños eran considerados como, sabían que eran unas personas, pero las trataban como cosas. Entonces aquí ellos son los escribas y fariseos. ¿Quiénes son los escribas y fariseos? Las personas más conocedoras de la palabra de Dios. Y entonces dice: ustedes son unos hipócritas, o sea, ustedes no son auténticos. Ustedes están usando el templo, ustedes están usando la religión para enriquecerse. Y ustedes, al hacer esto, se están abriendo el camino para la perdición. Y lo peor de todo es de que la otra puerta, la puerta de la salvación, ustedes la han cerrado por la actitud que tienen. No entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. En alguna ocasión en tu vida, tú como esposo, tú como esposa, ¿qué haces para que tus niños entren a conocer el reino de los cielos? ¿O qué haces tu esposo para que tu esposa entre a conocer el reino de los cielos? Vamos a hablar, por ejemplo, de las personas que somos católicos y no estamos casados, y que estamos condenando a la esposa. La estamos metiendo a la esposa en un espacio donde se está reduciendo la oportunidad de la salvación. ¿Todo por qué? Porque nosotros no queremos. ¿Para qué nos casamos? Dicen muchos hombres, que es un problema muy serio dentro de la iglesia. ¿Para qué te vas a confesar? Yo no necesito confesarme. ¿A poco yo voy a ir a contarle las cosas al Padre? ¿Quién es?
¿Qué me va a hacer? Si yo quiero confesarme, yo me quiero arrepentir, yo no necesito ir a la iglesia. Y tú no vas a la iglesia, te oye tus hijos hablan de estas cosas con tu mujer, ¿y qué crees? Tú le estás cerrando la puerta a tus hijos. Y tu esposa se quiere casar y tú no quieres casarte, tú le estás cerrando las puertas a tu esposa, a tu mujer, o viceversa. No necesitamos el matrimonio, eso es cosa del hombre, cosa de la iglesia. ¿Dónde está que Dios dijo que hay que ir a la iglesia, hay que vestirse de blanco? ¿Y dónde está todo esto? Empezamos nosotros a no darnos cuenta que cuando Jesús nos está tratando de llevar a un terreno verdaderamente espiritual, a un diálogo espiritual, a un crecimiento, cuando Jesús está hablando del reino de Dios, hay que poner los ojos y los oídos y todos los sentidos muy alertas para poder comprender eso. Pues yo voy a misa y pues no tengo ganas de comulgar, no comulgo. O voy a misa y estoy viviendo en pecado y paso a comulgar. Y todo mundo me ve y los niños, mis hijos y la esposa ven que el padre de familia está ciego y está llevando a su esposa también por ese camino de ceguera y donde van a ser precipitados. Entonces, Jesús nos pide y nos invita, ¿verdad?, a corregir lo que tengamos que corregir en nuestra vida para permitir que el reino de Dios sea accesible para todas las personas, ¿verdad? Imagínense nomás, por ejemplo, ahorita en los medios de comunicación, este medio donde muchas personas o pocas personas me escuchan y platicamos, y hay otros personajes, otros sacerdotes, religiosos, religiosas, obispos, laicos, mujeres, hombres, que hablan de las cosas de Dios y luego están diciendo aberraciones de la fe de Dios. Y luego están levantándole falsos testimonios a la iglesia de Cristo, sin fundamento, sin estudiar. Y entonces la persona que te está oyendo, oh, sí es cierto. Mira, sí es cierto, ese es católico, ese padre es católico, ese diácono, ese laico, mira, es católico, mira. Y lo que está enseñando, ¿ya ves? Te he dicho que la iglesia católica es esto y esto y esto. ¿Sabes por qué? Porque nos hacemos ciegos. Nosotros nos hacemos como borregos que vamos donde va el grupo. Tenemos que estar atentos. Jesús dice que hay que estar atentos con los falsos profetas. Jesús mismo les dice a sus apóstoles, mire que yo los envío como corderos en medio de lobos. No, pues, imagínense si a mí me dice eso, ¿yo qué voy a ir? Pero Jesús advierte. Jesús siempre trata de exponernos la realidad de las consecuencias si nosotros hacemos su voluntad y si nosotros no la hacemos, ¿verdad? Entonces, es una invitación a la corrección. Voy a corregir de esta forma tan fuerte y tan autoritaria como Jesús lo está haciendo en esta ocasión. Parece muy fuerte, ¿verdad? Parece muy duro lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? Hipócrita, ¿verdad? Una persona con doble cara, ¿verdad? Y ¿saben por qué Jesús usa este vocabulario? Pues porque Él está desilusionado de la actitud de los escribas y de los fariseos. Y nosotros tenemos que pensar en que no debemos permitir desilusionar e entristecer a nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿estamos llamados a corregir? Sí. ¿Con amor? Sí. Sobre todo a nuestros hijos, enseñándoles, ¿verdad? Enseñándoles el amor del Padre y a los hermanos, y que esta conducta de escribas y fariseos, que parece condenable, todavía más porque ellos influyen como maestros del pueblo. O sea, fíjense el nivel de autoridad. Por eso yo me bajé al nivel de padre y de madre, que nosotros no podemos impedir esto. Entonces, usar la oración y la religión para enriquecerse es pura hipocresía. Es pura, auténtica hipocresía si usamos la religión y la oración para que tengamos dinero. Jesús no corrige a los fariseos
por el puro afán de condenarlos, sino que los invita a que acepten el amor misericordioso de Dios y no pongan por encima sus preceptos humanos. El Señor se interesa por nuestro bien y cuántos mejorarían las cosas si nosotros escucháramos sus consejos. ¿Cuánto cambiaría todo si escucháramos a nuestro Señor aconsejándonos? Obviamente, si tomamos solamente estas palabras, nos quedamos en una situación muy incómoda. Pero para entender perfectamente el contenido de la corrección de Cristo, tenemos que leer el contexto de lo que estamos leyendo y cómo aplicarlo para poder entender cómo es que sucede este diálogo de Jesús. Sin embargo, todos sabemos que no es fácil aceptar las correcciones, ni aunque venga de Dios. Él nos dice que el camino a seguir nos va a ayudar a nosotros Él con su gracia, pero nos toca a nosotros trabajar para corregir nuestros malos hábitos y nuestras malas conductas que tenemos. Pues dejémonos siempre corregir, porque es una bendición aceptar que uno se equivoca. Es una gracia de Dios. Entonces, si estás equivocado, corrígete, arrepiéntete, cambia de camino y dale gracias a la persona que te abrió los ojos a través de la luz del Espíritu Santo. Y que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.